Bien, el motivo de esta reunión es comentarles las últimas novedades respecto al caso Arbiestar. El jueves pasado mantuvimos una interesante reunión en el juzgado, en la Audiencia Nacional, para impulsar este procedimiento y la verdad es que pues lo primero que debo destacar es la buena disposición del fiscal y del juez, así como del letrado de la Administración de Justicia, de lo que todos conocemos como secretario judicial, para que se realice la instrucción lo más rápida posible. Ahora mismo la investigación ya no se está centrando en lo que es el núcleo duro de los afectados, sino que se está extendiendo a su entorno. Incluso se considera oportuno por parte de la Audiencia Nacional hacer una investigación mayor antes de recibir declaración a alguno de los principales imputados. El núcleo duro de la organización criminal Arbiestar estaba formado, como ustedes saben, por Santiago Fuentes, por Alex Castro y por Felipe Fernández. Luego, por otra parte, estaría Víctor Alexander y otra serie de personas que de alguna forma colaboraban, sobre todo dando soporte a lo que serían acciones de blanqueo de capitales. En este sentido, Iván Fuentes, la hija de don Santiago, Nancy María Álvarez, su pareja sentimental, Edgar Álvarez, hijo de esta última, Ana Estremera, madre de Iván Grima. Luego tenemos otras personas como Lester Zaragoza o bien últimamente se ha solicitado la imputación de Laura Barone, directora de Recursos Humanos, que también realizaba vídeos promocionales, y de otras personas externas a Arbiestar, pero que recibieron grandes cantidades de dinero, como Pierre Sébastien Gouy, que realizaba en principio acciones de benchmarking, de buenas prácticas, consejos en buenas prácticas, y en eso se gastaban cifras superiores a los 100.000 euros. Por tanto, hay fundadas razones para pensar que efectivamente lo que estaríamos hablando es de acciones de blanqueo de capitales. En realidad, el análisis de la contabilidad de Arbiestar demuestra muy claramente que hay pues una contabilidad que no es compatible con una actividad normal desde el principio, sino con una estafa. Solo por darles algún dato, no les voy a aburrir y les voy a dar la palabra, que es el objeto de también de esta reunión, en breve, pero solamente por darles algunos datos, durante el año 2020, hasta el sábado 12 de septiembre, que es el último día en el que ya no se abonan los intereses, los profits correspondientes a esa semana, hasta que el 15, si no recuerdo mal, de septiembre del año pasado, es cuando ya se envía pues, un correo informando de lo que ya se había comentado en una videollamada de éxito, que había funcionado mal el bot, un 28% de pérdidas, etcétera. En fin, no me extiendo. En definitiva, durante el año 2020, pero tengan ustedes cuenta que solamente hasta el 12 de septiembre se habían gastado por el CEO, por don Santiago Fuentes, con cargo a la empresa, a Arbiestar, 23.355 euros con 22 céntimos en hoteles y restaurantes. En hoteles y restaurantes se habían gastado 23.322 euros. Miren ustedes, cuando, por ejemplo, otros gastos, no sé, por ejemplo, el alquiler de oficinas durante ese mismo periodo es de 12.809 euros. Es decir, esto es algo inexplicable en una empresa que lo que hace es arbitraje en criptomonedas. Por no hablar, ya lo hemos comentado en otras reuniones, de pues, la existencia de dos Porsche y un Audi a nombre de la empresa, que no tiene ningún sentido, o, por ejemplo, el minúsculo capital que se invertía en programadores informáticos y desarrollo informático. Es decir, se supone que Arbiestar era una empresa dedicada al arbitraje en criptomonedas, se supone, porque yo estoy absolutamente seguro de que era una organización criminal destinada a timarles, pero se supone que Arbiestar
o ellos dicen que era Arbiestar, era una empresa dedicada al arbitraje en criptomonedas y que había desarrollado unos bots, fundamentalmente el Community Bot, un producto estrella, sin irme a analizar los demás, que en términos muy coloquiales vendía caro lo que compraba barato, aplicando inteligencia artificial, algoritmos de inteligencia artificial. Eso es absolutamente increíble y no cuadra con lo que existe realmente en la medida en la que luego los pagos, por ejemplo, a programadores y por servicios informáticos no suponen ni un 7% de los gastos en personal, cuando los gastos de marketing ocupaban pues la práctica totalidad, los gastos de marketing y de retribución a directivos ocupaban la práctica totalidad de esas cantidades, ¿no? Insisto, yo no digo que esos 23.000 euros, más de 23.000 euros en restaurantes y hoteles sean significativos en el volumen de defraudación que estamos hablando, ¿no? En más de 2.000 Bitcoin, en más de 500 millones de euros, 540 millones de euros al cambio actual. Luego comentaremos también la bajada de Bitcoin. Pero no estoy hablando de que por las cifras que se manejan esos 23.000 sean significativos, sino que es llamativo la estructura de gastos de la empresa que no se corresponde en absoluto sino con una estafa y no con una operativa común, habitual, en lo que sería, insisto, una empresa dedicada a las criptomonedas, al arbitraje. Otro de los temas que se trató en la reunión es la posibilidad de dividir la causa entre la estafa y el blanqueo de capitales. A mí me parece muy importante. La estafa está prácticamente instruida, quedaría solamente el interrogatorio a algunos miembros del personal de Arbiestar que van a ser llamados en calidad de testigos, pero el juicio prácticamente estaría ultimado, insisto, de una forma muy rápida, muy breve. En cambio, el blanqueo de capitales está pendiente todavía de recibir comisiones rogatorias de 15 países distintos. A mí me parece muy importante que la causa se seccione en diferentes piezas y que podamos evaluar primero la estafa piramidal, luego el blanqueo y luego, yo lo voy a decir públicamente, porque, bueno, ya está circulando y está circulando incluso por redes y no quiero que en fin, que piensen que desconozco el tema. Se habla mucho de que si debe entrar Hacienda, la Hacienda Pública Española en este procedimiento. Evidentemente, bueno, pues también en la causa se puede afirmar que, pues, por ejemplo, don Santiago Fuentes Jover pues no ha presentado ningún tipo de impuesto de liquidación de ningún tipo. Eso está claro. También es verdad que la empresa, por su corta trayectoria, algunos impuestos, como por ejemplo de sociedades, tendría que estar liquidándolo precisamente ahora. Nuestra legislación se liquida al año siguiente. Está claro que hay numerosas irregularidades en su patrimonio o en su no patrimonio personal, porque don Santiago Fuentes se descapitaliza, pues está claro que hay irregularidades tributarias. Yo no me atrevo a calificarlas como delito o como ilícito, pero no voy a ser yo el que promueva que Hacienda investigue este tema, porque evidentemente Hacienda tendría un crédito que además sería preferente respecto al nuestro, respecto al que le corresponde a las víctimas, porque sería una víctima más y de un delito gravísimo. Por tanto, a mí, insisto, no tengo un especial interés y además complicaría la instrucción en que entre Hacienda en este caso. Lo que sí sería muy interesante es que la estafa se enjuiciara ya cuanto antes y el blanqueo de capitales permaneciera para un futuro. También se habló de la concentración de acusaciones. Se va a acordar en los próximos días, se va a acordar que bueno, pues el número de abogados que actualmente supera los 64, pues se reduzca entre aproximadamente 5 o 10, no más, pero que se reduzca porque en fin, el ejercicio de la acusación particular, cuando hay tantos abogados, es que dificulta enormemente el avance de la causa, ¿no? Entonces, a nosotros no nos afecta eso en absoluto, en ningún caso, porque nosotros somos simplemente la plataforma más activa y más numerosa en el procedimiento, más activa en número de escritos distinto de mero trámite de personación
Y, por otra parte, somos el mayor número, ahora mismo hay unos 1.710, si no recuerdo mal, José Miguel no lo podrá confirmar al último extremo, pero estábamos hablando de más de 1.700 perjudicados, somos la plataforma con mucho más numerosa. Yo voy a empezar ya a responder las preguntas del foro, pero quería sobre todo transmitirles eso, ¿no? Que ya se están haciendo las gestiones oportunas para que vaya cuanto más rápido mejor. Voy a ir leyendo las preguntas que me formulan en el foro y gracias por confirmarme, perdonen por el pequeño retraso con el que hemos comenzado. Bien, bueno, pues Guillermo plantea, sí, una cosa muy importante, plantea, Biosca, al ser detenido, nos ayudaría, ha sido detenido y ha entrado en prisión por la causa, por su problema, por el caso en el que está siendo diputado. Y eso sí que nos ayuda y nos interesa. Yo volví a plantear, hemos hecho ya, insisto, 4 peticiones de ingreso en prisión de don Santiago Fuentes, y sí que sería interesante en ese sentido que de cara a una futura comparecencia del 505, una nueva vista para su ingreso en prisión, sí que les pediría ayuda pública. Miren, la reiteración delictiva es uno de los motivos por los que se puede proceder al ingreso en prisión. Si alguien sabe si alguno de los imputados, Santiago Fuentes u otro, está realizando negocios similares con criptomonedas, sería interesantísimo que me lo hiciera llegar en privado, pero con pruebas, no con simples, sino directamente, o alguno de ustedes me han dado a veces datos importantísimos para la investigación, pero datos, no meras sospechas, sino, mire usted, en tal empresa, esta es como muchas veces el registro mercantil es público y tal, en tal país, en tal empresa, está pues don Santiago Fuentes o está don Iván Grima, etcétera, porque eso sí que sería importante de cara a que se aplicara. Una de las cosas que expuse en esa reunión es que por qué el señor Biosca, por un hecho muy similar, con menos repercusión económica, con menos defraudación, ha ingresado en prisión y, en cambio, Santiago Fuentes sigue en libertad. No lo entiendo, no lo entiendo. Y es que yo sigo sin comprenderlo, ¿no? Y lo expuse, ¿no? Y se habló mucho del criterio de la reiteración delictiva y de los negocios que seguía desarrollando Biosca. Si pudiéramos acreditar, por tanto, que don Santiago Fuentes Jover está en la misma situación, sería importantísimo. Sergio Sabina plantea, ¿por qué con tantas pruebas y lo descarado que ha sido, no hay presión ninguna a los acusados? ¿Sabían lo que hacían? ¿Cuál es su estrategia de defensa? ¿Cree usted? Su estrategia de defensa, además que ya lo han puesto de manifiesto en un documento, es decir que a ustedes se les advirtió que actuaban por su propia cuenta y riesgo y que ellos no eran responsables de las operaciones que estaban realizando. Esgrimen una parte de la página web que tengo en la red, así. Decía en su página web, la tengo aquí, y esa es parte también de su estrategia de defensa, se lo leo. En su página web decía la empresa Riestar, esto sí que consta formalmente en el procedimiento, dice, nuestro trabajo se enfoca en desarrollar para su posterior comercialización, para sincronizar con intercambios a través de un robot de arbitraje que se conecte varias veces al día, lo que permite detectar la diferencia de precio diario de criptomonedas, facilitando al usuario la compra, así como las ventas, obteniendo mayores beneficios en su propio intercambio personal. Y ahora dice, textual, y esto lo decía su página web, con el control y bajo la responsabilidad absoluta del cliente usuario. Con el control y bajo la responsabilidad absoluta del cliente o usuario. Bueno, miren, esto realmente no respondía a la dinámica real, es decir, ustedes no tenían ningún control, me consta, sobre las operaciones que se realizaban y, además, no tenían ningún control ni tenían conocimientos técnicos para la inversión ni para poder realizarlos, ni en ninguno de los vídeos se advertía, siempre los vídeos de monetizar, piticlin y todo esto, pero no se hablaba de que ustedes eran los únicos responsables
del funcionamiento del community bot. Por tanto, yo creo que esta estrategia de defensa, la verdad es que la veo, que la han imprimido por ahora, la veo bastante débil. Miren, en cuanto a la condena por delito de estafa, a mí no me cabe la menor duda de que todas las pruebas, cuanto más avanza, más pruebas hay de que era una enorme estafa, no hay duda. Rachid plantea, buenas tardes, como te comenté, Carlos, los del club no podemos reclamar el interés prometido que se reclamará y qué cantidad de acuerdo a lo prometido y no cumplido de salud. El club es que no llegó a funcionar, entonces Rachid se lo aclaré en privado, pero lo hago ahora en público, no hay ningún problema. Claro, es que dicen, están planteando, nosotros en el club lo que planteamos es que como no llegó a funcionar, lo que cabe es la indemnización genérica por daños y perjuicios, pero no exactamente los intereses prometidos, porque es que nunca fue una inversión financiera, siempre fue una estafa. Eso no rige para el community en la medida en la que se habían prometido y entregado ya un ciclo de intereses. O sea, en la estafa piramidal, ellos lo único que hicieron al final es cuando ya vieron que se iba a desmoronar la pirámide, es para estrujar al máximo a sus víctimas, ofrecerles un club con una permanencia de 5 años para que ingresaran ese último golpe antes de cerrar, antes de que no funcionara nada, antes de abandonar el barco, ¿no? Cada estafa piramidal termina de una forma distinta, ¿no? Ellos, en el caso de Arbiestar, dijeron, pues hemos tenido un 28% de pérdidas y tal, pero el golpe anterior a eso era el club para fidelizar determinados capitales durante un determinado tiempo. Bueno, en ese caso, nosotros, insisto, podemos reclamar los daños y perjuicios genéricos, pero es que no va a tener usted la retribución que le prometieron a los 5 años porque esto no era una inversión, era una estafa, ¿no? Álvaro Prieto, desde Colombia, plantea, buenas tardes, abogado, a día de hoy se conoce alguna suma en euros o Bitcoin congelados de Arbiestar que se pueda estimar para pagar a los afectados. Miren, todavía siguen bloqueadas muchas billeteras de las que no se tienen las claves privadas, con lo cual la suma en Bitcoin realmente no se conoce. Y como he dicho, ahora mismo lo que se está haciendo es extender la investigación a familiares y afines, amigos, que han servido como testaferros de los principales. Hay algunos, como por ejemplo Santiago Fuentejover, que directamente se han descapitalizado, no tienen nada, directamente. Todo lo que se ha intervenido va a nombre de empresas del grupo o bien de estos testaferros que he mencionado anteriormente. Bueno, las cantidades en las que se cifra, ahora mismo hay cantidades intervenidas muy importantes. El juzgado no ha proporcionado todavía todas las cifras de los bloqueos y sobre todo no tiene las cifras de los bloqueos en Bitcoin. Pero bueno, durante la negociación posterior y durante el juicio, pues evidentemente si no aceptan entregar esas claves privadas de Bitcoin, pues perderán además ellos el Bitcoin y además no tendrán la atenuante de reparación del daño, con lo cual pues no tendrá ningún sentido mantener esa estrategia de presión que están manteniendo ahora mismo, ¿no? ¿Vale? Ya superamos más de 1.700. Hola, doctor Ángel, ¿cuántos son los Bitcoin que se están reclamando y cuál es el promedio que reclama cada uno, teniendo en cuenta que el máximo que se podía invertir era 5 Bitcoin? Cada uno está reclamando ahora mismo, para que se hagan ustedes una idea de su contribución activa, más aproximadamente un 50% por daños y perjuicios, un 45% en daños y perjuicios, no llega a ser la mitad de lo reclamado en su contribución activa. Julio, si está amable de plantear sus preguntas por escrito por esta vía, le voy contestando. Gervasio, buenas tardes. ¿Tiene idea de plazos estimados que pueda llevar esto y cuál es su visión respecto a las posibilidades de arribar a buen destino? Bueno, a buen destino, o sea, ganar este procedimiento vamos a ganar con absoluta seguridad. De eso no tengo la menor duda. De que es una estafa y van a salir condenados, no tengo la menor duda. Yo creo que ahora mismo lo más importante para que vaya rápido es, primero, reducir las acusaciones, la concentración de acusaciones. En segundo lugar, y esto es muy importante, es fundamental que se divida la causa en lo que son piezas separadas, ¿no? Estafa
blanqueo de capitales y ojalá no, delito contra la hacienda pública. En los dos primeros casos, por supuesto, también añadiríamos el delito de pertenencia a organización criminal. Eso haría que la primera parte, la estafa, se enjuiciara muy rápido, o sea, que realmente pudiera terminar la instrucción en meses. Si no hacemos eso, el blanqueo de capitales, que es muchísimo más complejo de acreditar porque están implicados muchos países, vamos a tener el ritmo va a ser mucho más lento. Si se acoge esta tesis, que yo he defendido en nuestra reunión del pasado jueves, si se acoge esta tesis que nosotros estamos proponiendo, la verdad es que el procedimiento puede llegar a su fin en cuanto a la estafa, que es lo principal, en pocos meses, ya sea por un acuerdo o por una primera sentencia, insisto, enjuiciamiento, en este caso, en la Audiencia Nacional. No entiendo el comentario de no son personales sino generales, de Julio se lo explica. Abelardo, se sabe que Santifuentes está localizado, está plenamente localizado, absolutamente localizado, y además la Guardia Civil tiene un estricto seguimiento, control de lo que es. Eso sí, ha infringido 2 veces la comparecencia post acta, 2 veces. La obligación de comparecencia post acta es ir al juzgado a firmar. Ha faltado 2 veces, ¿no? Eso también lo hemos puesto en nuestro escrito pidiendo su prisión, ¿no? ¿Vale? Juan Pablo plantea, ¿va a ser necesario presentar alguna documentación extra requerida y enviada a su despacho, su bufete, ya sea por motivo de pruebas o de representación? Sobre todo por representación, es decir, ahora mismo para denunciar no necesitamos nada más que la hoja de encargo que firmamos, pero para cobrar, tarde o temprano, ustedes, como ya he dicho en múltiples ocasiones, van a tener que firmar una comparecencia post acta que pueda ser electrónica, presencial en un juzgado más cercano a su localidad, o si están en el extranjero, consular. Pero hasta que no la requieran, la verdad es que no es oportuno ir anticipando ese trámite. Pero insisto, Juan Pablo, al final sí que habrá que presentar una representación para que ustedes cobren en este procedimiento. Raquel Alarcón plantea, ¿sabemos cuánto capital se les ha confiscado? ¿Podemos recibir los afectados? ¿Qué porcentaje se podía recuperar? Raquel, ahora mismo no tenemos ni datos globales de cuánto ha sido intervenido, sabemos que muchos, pero no todavía, y además se siguen bloqueando cuentas, y no tenemos datos, como hemos dicho, de las billeteras de Bitcoin que están bloqueadas, y tampoco sabemos cuántos afectados nuevos hay en global en el procedimiento porque no se ha hecho un recuento. Hasta que no se cierre esta fase de investigación, no se puede contestar, o sea, no se puede decir, hemos terminado de intervenir estos bienes y nos lo tenemos que repartir entre estos. Sobre todo, además, todo depende también, si entra la Hacienda Pública Española, no sería un afectado más, sino un afectado principal que también podría repercutir, vamos a decirlo claramente, en las expectativas que tenemos de cobrar, de recuperar gran parte de lo que ustedes han intervenido y todos los daños y perjuicios que se le ha generado. ¿Qué se sabe de los socios de Santiago Fuentes? Ahora mismo los que no están en busca de captura están siendo investigados y en principio pues lo que se está acreditando es que no son ellos los que tienen el patrimonio, que es lo que nos interesa, sino sus familiares, que son los que se están investigando ahora mismo. Familiares y amigos, ¿no? En torno en sentido amplio. Jorge Vilches plantea, Laura Barone tiene una empresa nueva de voz que seguramente está bloqueada. Pues por favor, Jorge, toda esa información me la pasa en privado, pero con datos concretos. Javier plantea, buenas tardes, saludos de Argentina. No sé si se encuentra dentro de los imputados Ángel Linares, que era miembro del visor. No. Ni en los que están ni en los que se prevén. Ángel Linares. Luego, si quiere, por privado, me puede mandar información a tener en cuenta sobre esa circunstancia, porque la respuesta es radicalmente no. ¿Cuánto falta para que se cierre la instrucción? Ya he comentado que depende
de que se divida la causa en dos piezas o no. Se presentó al juzgado porque publica fotos en sus redes paseando por España como si nada. Sí se presentó y efectivamente está en Arona, está en libertad y está y realmente tiene una comparecencia a Puigcercà, se le ha retirado su pasaporte y está controlado, nada más. ¿Es posible que Santiago Fuentes pueda venir a la península? Se ha hecho esto en Cataluña porque me lo ha dicho un primo extendido y puede darse la fuga por Francia y desaparecer. Darse a la fuga es perfectamente posible y desaparecer. De todas maneras, por eso nosotros, es que claro, Leonardo, es muy difícil contestarle porque es que yo pienso como usted, es decir, es que a mí me parece un disparate que don Santiago Fuentes esté en libertad y por eso hemos pedido en 4 ocasiones que ingrese en prisión y lo seguimos pidiendo. Claro, ¿es posible? Pues claro que sí. ¿Y qué lo evitaría? Su prisión preventiva. Pero es que nosotros ya no podemos pedirla más veces de una forma más alta. Lo último que queremos añadir es, en cuanto al riesgo de reiteración delictiva, saber si don Santiago Fuentes está involucrado en nuevos negocios con criptomonedas. Si es así, también sería un paso decisivo para intentar convencer al juzgado que, al igual que en casos similares, como el caso Biosca, procede su ingreso en prisión. Javier Vázquez dice que era una forma de monetizar los bitcoins, lo hablamos en privado. Raquel, ¿se va a imputar a los grandes promotores de la empresa que captaban a más clientes? No. Por ahora, ninguna de las acusaciones ha planteado imputar a esos cazas referidos que en principio, pues lo que hacían su misión era en principio recomendar un producto en el que ellos, a título personal, confiaban. Y lo digo porque muchos de ellos tenían bloqueado cuando se produce este cierre de Arvistar, tenían bloqueado su patrimonio. O sea, se les pierden también los bitcoins que habían intervenido y habían contratado en el club. Con lo cual, en principio, no hay indicios de que esas personas, aunque tuvieron muchos referidos, supieran que el sistema iba a explotar. En cambio, sí que hay muchos indicios de que, los afectados, no sé, pues por ejemplo, hay, si no recuerdo mal, 523 bitcoins que salen de la cuenta de doña Ivonne Fuentes, hija mayor de edad de don Santiago Fuentes, solamente unos días antes de que se anuncie que el Community Bot va a dejar de operar por ese presunto fallo inexistente realmente, porque se había caído la pirámide. Entonces, ahí sí que hay indudables muestras de que algunas personas sí que tenían claro que iba a dejar de operar, ¿no? José Luis plantea, ¿se han incautado inmuebles? Sí, lo saben, ¿no? Se han incautado. Lo hemos comentado, están en otros vídeos que se han incautado, pues incluso dentro de Arvistar, de la promotora Arvistar, pues había incluso apartamentos en construcción de lujo, bienes inmuebles y que, por supuesto, todo ese dinero, todos esos bitcoins va a servir para la responsabilidad. En cuanto al tiempo, ya la he contestado. Prevé la estrategia de la defensa. Ya he dicho que están desviando mucho la responsabilidad hacia que había, un conocimiento de que ustedes eran conscientes del riesgo de su inversión y esto no es lo que se dice en los vídeos. Sí que es verdad que se cita una parte de la página web en la que se mencionaba, es verdad, ese aviso de que operaban ustedes bajo su responsabilidad, pero vamos, es absurdo. Yo estoy seguro que si preguntara a los 1.700 y pico clientes que tenemos si tenían algún control sobre el Community Bot, la respuesta de todos ustedes va a ser que no tenían ninguno, con lo cual es absurdo, ¿no? Y la defensa no ha intentado negociar todavía con nosotros y también es cierto que este es un momento poco propicio en la medida en la que todavía se están imputando a nuevas personas hasta que no cerremos esa fase de imputación. Por eso sería interesante dejar el blanqueo, que veo que va a seguir y que va a ser un procedimiento mucho más largo, y concentrarnos en la estafa, ¿no? Y también es un momento poco propicio porque aunque ustedes pudieran recuperar el dinero en Bitcoin, hay muchas personas que lo que piensan es cuánto han ganado o perdido en todo esto. Y es verdad que el precio de Bitcoin llegó a estar a más de $63.000, ¿no? Y ahora está a poco más de 30.000.
Es decir, ha perdido muchísimo dinero, el Bitcoin ha perdido mucha cotización. Ojo, si miramos pues el último mes y medio aproximadamente, pero si miramos todo el año, el Bitcoin con mucho ha triplicado su cotización. Estoy hablando obviamente lo miré hace un rato, vamos, estoy hablando de memoria, pero más de triplicar seguro su cotización, ¿no? Entonces, realmente la gente mira mucho cuánto metió y cuánto saca. Si el Bitcoin está muchísimo más alto que cuando se realizó la inversión, pues efectivamente se puede llegar a un acuerdo mucho más fácilmente porque lo que se mira es cuánto metiste, cuánto sacas ahora, ¿no? Y solo por ese apalancamiento, pues las cifras pueden ser mucho mayores. Valentín plantea que se decía que tiene mucha responsabilidad, hombre, de tener nuestro Bitcoin y que quería que nos independizáramos y comprábamos bot. Sí, Valentín, si me pasa algún minuto de vídeo, yo ya he puesto a una persona de mi despacho a revisar los vídeos y qué dice respecto a la corresponsabilidad de sus inversores, pero si me busca un minuto de vídeo que diga eso, se lo agradezco porque nos facilita un trabajo que es enorme. Ya saben ustedes que este procedimiento tiene 65 tomos y luego tiene unos anexos de contabilidad, de vídeos, etcétera, brutales. Entonces, hay muchísimo trabajo, ¿no? No hay forma que nunca se pudo manejar la plataforma. Cuando quisimos cobrar, nos cogieron la función y además la diferencia del bot fue una falla de ello, no nuestra. Sí, eso es obvio. Julio plantea 4 preguntas. Un momentito. 4 preguntas. Aquí. Sobre el contenido de la carta de poder, sobre el monto total de los clientes de Aránguiz, el registro borrado de Boas de la web y sobre la estrategia de defensa. ¿Puedo hacer las preguntas con el micrófono? Bueno, pues no es la costumbre habitual. Si pudiera, por favor, por no romper la norma, pues son ustedes muchos y si no, la verdad es que se producen problemas de tipo técnico. Si pueden, por favor, plantearlas, se lo agradezco por escrito, se lo agradecería. Mario, si no, luego en una conversación personal estoy a su disposición. Mario, en la demanda, a partir del lunes, si fuera tan amable. En la demanda está incluida la venta de bot y Arbit Chains. Los bots sí están incluidos, Arbit Chain no está incluida. Todos los bots sí están incluidos. Y el club, por supuesto. Álvaro Prieto, ¿se tienen identificadas las wallets de Bitcoin? Sí, se tienen plenamente, absolutamente identificadas. Tanto la de Coinbase como la de Binance, todas. Rod plantea, técnicamente hablando, ¿han presentado pruebas del famoso fallo del bot? Ninguna. La van a presentar, no pueden, ¿no? Gervasio, ¿la justicia no puede obligar a desentrabar esa wallet fiat? No. En nuestro derecho, Gervasio, no recuerdo si era colombiano, pero en nuestro derecho, y la mayoría de las constituciones latinoamericanas coinciden en ese precepto, existe un derecho a no declarar, a guardar silencio. Y eso es lo que se han acogido. Es decir, es que hasta ahora Santiago Fuentes no ha respondido a ninguna pregunta. Rachis plantea, gracias Carlos, entonces hay un incumplimiento de contrato por parte de ellos, ya que no somos responsables los clientes, sino ellos, sí, está claro. Pero no un incumplimiento de contrato, hay una estafa. Vamos. Valentín, ¿los que tuvieron beneficios también tienen derecho a cobrar como nosotros o todo eso va de otra manera? Dependerá del acuerdo o la sentencia que tengamos, pero yo desde luego, evidentemente, será uno de los puntos que habrá que tener en cuenta para calcular la indemnización. Paula, ¿no le embargan los bienes? A ellos todos los que tienen. El problema es que hay algunos, como Santiago Fuentes, que son absolutamente insolventes. Por eso hemos embargado todos los bienes de todas las empresas y del entorno familiar, que sí que tenían bienes, y de algunos colaboradores, como estamos citando, que lo que hacían era, pues les transferían patrimonio. Jesús plantea, saludos de Argentina, tienen fecha para citar a declarar a los involucrados. Por ahora, no hay ninguna fecha para continuar con las declaraciones en la Audiencia Nacional. Se van a hacer todas en sesiones intensivas y lo que se está haciendo es ampliando el círculo de investigación, investigando antes de recibir la declaración, que es lo correcto para tener cuanta más información mejor.
Juan David plantea, ¿qué casos similares han tenido ustedes en su despacho? Ya lo hemos comentado, hemos tenido pues, desde plataformas, en el caso Volkswagen hasta el caso NTNet. ¿Cuánto porcentaje se logró recuperar? Bueno, ambas terminaron con absoluta satisfacción y la verdad es que en un caso duró muy poquito y en otro pues ha durado, como ustedes saben, años, porque bueno, el caso Volkswagen es bien conocido. Lo importante es que las indemnizaciones sí han sido importantes y a plena satisfacción de nuestros patrocinados y en este caso, como han terminado con acuerdo, con compromiso de confidencialidad, que es algo bastante frecuente en esta materia. Pero todo eso ya lo hemos comentado, existe en vídeos anteriores en el canal TV Crime, en lo que pueden ustedes comentarlo, comprobarlo. José plantea, ¿he entendido bien? Lo que se nos deberá sería solamente la mitad de nuestra contribución activa. No, la contribución activa, lo que nosotros reclamamos es la contribución activa más aproximadamente casi un 50%. José, no la mitad, sino al contrario, un 150%, para que quede claro. Martín Rivera, doctor, buenas tardes. Las billeteras que se tienen congeladas de Arbiestar, si no logran conseguir las contraseñas, se perderían. ¿Tiene manera de obligarlos de forma legal a que entreguen las contraseñas? Forzándolos a llegar a un acuerdo o bien a convencerles de que es mejor en un juicio entregar ese dinero que dejar perderlo, porque se les podría aplicar un atenuante pues, de reparación, como hemos comentado ya en otras reuniones. Sería, insisto, hacerles ver que si las billeteras en cold storage se pierden, pues, y ellos no dan las claves, pues no tiene ningún sentido dejarlas ahí, ¿no? Pero, insisto, todo esto son especulaciones, lo importante es el acuerdo al que se lleve. Paula plantea, soy de Argentina, gracias que argumenta la defensa. Gracias a usted. Gervasio, en caso de llegar a un acuerdo con los demandantes, ¿ellos pueden quedar libres y hasta con capitales en Bitcoin debido a la cantidad de estafadas? Sí, lo hemos comentado en otras. Pueden ustedes también acceder a los vídeos en el canal de YouTube en el que se tratan estas cuestiones. Pero la respuesta sucinta es sí, por supuesto, esa sería la idea. Moisés plantea, señor abogado, ¿para cuándo calcula el poder cobrar nuestro Bitcoin? ¿Se prevé más o menos? Insisto, Moisés, nosotros estamos acelerando al máximo el procedimiento. Si se divide la causa en dos, una parte al menos podría ir bastante rápido. Lo he repetido ya varias veces a lo largo de esta intervención, pero creo que es importante que se queden con que no nos interesa mantener el blanqueo de capitales junto a la estafa, sino enjuiciar primero la estafa y luego el blanqueo, la pieza separada de blanqueo, porque así iríamos más rápido. Mi interés, como el suyo, es terminar de esto cuanto antes, ¿no? ¿Cómo se entiende que ni siquiera la Audiencia Nacional conceda prisión preventiva en este caso? Yo no lo entiendo, Eduardo. No me lo pregunten más, porque de verdad que es que yo estoy con ustedes. Si es que me parece una salvajada. Lo he dicho en el Tribunal de Arona, lo he dicho en la Audiencia Nacional, lo he repetido desde... no quiero... además estoy cansado hoy, pero el vídeo está en YouTube. Creo recordar que fue del 20 al 22 de octubre del 2020, pero está grabado, cuando se detuvo a don Santiago Fuentes Jover por la Guardia Civil y se llevó al juzgado, nosotros inmediatamente mandamos una petición de ingreso en prisión. Insisto, 2022, no me acuerdo bien de la fecha, de octubre del 2020. Ahí lo dijimos por primera vez. Después lo hemos pedido formalmente otras 4, la última en la Audiencia Nacional. Es que yo, en casos similares, no digo el mismo, similares, con muchísimo menor perjuicio, como es el caso Biosca, el señor Biosca está en prisión, que es lo correcto en mi opinión. Es que lo incorrecto es que don Santiago Fuentes siga en libertad. Y es realmente... Entonces, es que ya se lo he dicho de verdad, no puedo estar más de acuerdo con ustedes en que esto es un disparate, es una locura, pero es que yo no dejo ocasión, desde el máximo respeto, a las decisiones judiciales, que respetamos, que cumplimos, pero también tenemos derecho a criticarlas. Y en este caso, es que yo estoy con ustedes. O sea, que yo lo planteé en la reunión del pasado jueves, en el juzgado, en la Audiencia Nacional. Esto no tiene explicación, ¿no? ¿Por qué la justicia española no le embarga los bienes a esta altura de la instrucción está libre? Se han embargado todos los bienes a todos los que acabo de decir
ni más que se están embargando al entorno porque la investigación por blanqueo continúa. O sea que la respuesta es, no es que no le embargan, claro que le están embargando a todos y más. Pueden entrar afectados en la causa sin ningún problema por el momento. Cuando se divida y les diga, ya habrá un plazo que les daré, siempre con semanas, siempre con semanas. César Mazo habla de la empresa Mirolés, que terminó de una manera similar a Bienestar. Sí, pero Mirolés, Kubilai sí sé que era rusa y Mirolés ahora mismo no me acuerdo, pero no era española, ¿no? Haciendo una última oferta a los usuarios para ingresar el máximo de dinero posible a sus clientes unos días antes de desaparecer. También operaba con Bitcoin, etcétera, similar. ¿Se podría tratar de averiguar si Santi Fuentes, bueno, pero en principio anda detrás de la empresa para lo cometido anteriormente? O sea, cazar la oportunidad para causas fraudulentas, gracias. En eso estamos, esa es la idea, ver si tiene otros negocios, pero a mí no me consta que Santiago Fuentes tenga ninguna en Mirolés. Sí que es verdad que hay algunas personas que están en alguna estafa, por ejemplo en Nimbus, y luego está en Qubit. Es decir, sí que hay algunas, Qubit y Nimbus, por ejemplo, que tienen conexiones, ¿no? Pero eso es lo que estamos investigando. El jueves se me sugirió como un nuevo argumento para justificar de alguna forma la prisión preventiva de don Santiago Fuentes. Valentín Moreno plantea, Xavi era el supuesto experto de Forex, este hombre, bueno, Forex para los que no lo sepan, lo digo porque Valentín está hablando de una estafa anterior en la que don Santiago Fuentes estuvo imputado en la Audiencia Nacional, pero salió suelto. El principal, en cambio, su jefe, para que nos entendamos, salió condenado. La sospecha que tenemos algunos, es que, hecho base, don Santiago Fuentes estuvo implicado en la estafa Forex, y es una estafa porque ya es sentencia firme, aunque él salió suelto. De ahí aprendió la estructura piramidal que luego aplicó en Arbiestar. Eso es una opinión personal basada en dos hechos, en que en la estafa Forex se condena por, no a él, pero sí, insisto, a otras personas por una estafa piramidal y tiene una estructura similar, no idéntica, pero similar a Arbiestar. La idea es que traslada ese conocimiento a esta nueva empresa. Y pregunta Valentín, Xavi era el supuesto experto de Forex, este hombre no se le nombra nada, pero hizo que muchos compraran el software de bot de Forex que fuera una chapuza. Claro. Sí, efectivamente. No le puedo decir otra cosa, no estoy de acuerdo. Carlos, el 31 de agosto, Arbiestar blindó el club manifestando por boca de Santi Fuentes que había conseguido un capital superior a 5.000 bitcoins. Sí, es verdad, 5.200, si no recuerdo mal. Dicho capital tendría que haber dado el primer profit el 1 de octubre, pero nunca lo dio. Cosa que no ocurrió. Cosa que no ocurrió por los 5.000 bitcoins deberán ser devueltos. Claro, correcto. Sí, 5.200 y pico. Sí, es cierto. Valentín Moreno, menos lo de vivo del trading. ¿En qué situación quedaría la reclamación si Fuentes fallece por autólisis? Bueno, no, dejemos, es sábado por la tarde, ya casi por la noche, estamos llegando a los últimos minutos de esta charla. Vamos a centrarnos en el procedimiento. Buenas tardes, don Carlos. En base a su experiencia, ¿cree posible llegar a localizar dónde se tienen retenidos escondidos los Bitcoin? En base a mi experiencia, creo que si son medianamente inteligentes, los entregarán en un acuerdo. Sonia Hernández plantea, señor Aránguez, ¿qué estrategia piensa que están siguiendo esta gente ya que durante medio año no estuvieron mareando, que iban a pagar? Eso sí es que están ganando tiempo, ¿no? Ganando tiempo y ahora criminalizando a sus víctimas, diciendo que ellos eran los que tenían el control. Las últimas comunicaciones con la universidad salieron de Bulgaria y se están investigando y ahí también estaba uno de los investigados. Sonia Hernández, en esos 6 meses, ¿piensa que fueron cruciales? No. Sonia, no piensen en ustedes, hay muchas estafas en las que la gente no se da cuenta, ¿no?, de que están siendo estafados. Es muy normal. Bueno, quizá usted ha oído hablar del síndrome de Estocolmo. Es algo que tienen todas las víctimas. Es decir, es algo que es muy frecuente en muchas víctimas. Una cierta empatía, porque claro, si su estafador es un empresario de éxito, pues al final le va a devolver
su dinero. Entonces, ser optimistas es humano. Entonces, efectivamente, todavía hay un montón de gente que no ha denunciado. Una pregunta que me hicieron que no supe responder es si usted está tan seguro que es una... Porque hay técnicas de mezclado y raspado, hay 10 indicios distintos por los que esto es una estafa. No les aburro también porque están en el canal de YouTube. Y una de las cosas que me preguntaron es, si usted tiene tan claro que es una estafa, ¿por qué no tiene usted, o sea, por qué tiene 1.700 de 32.000? Es decir, ¿por qué la mayoría de la gente no denuncia? Y es algo que, bueno, pues se puede ver a múltiples causas, ¿no? Hay personas que no sé, que tienen poca cantidad, hay personas que no hablan nuestro idioma, están en el extranjero, que lo dan por perdido, hay personas, pues no sé, que temen que sus fondos, no poder justificar el origen de sus fondos. Yo qué sé, hay muchas razones, pero la verdad es que es cierto que en esta causa hay un mínimo nivel de denunciantes, pero eso nos puede venir muy bien cuando se termine este proceso para llegar a un acuerdo, porque es ganancia para los estafadores, con lo cual lo que tratarán es de evitar la prisión, por lo tanto será más fácil llegar a un acuerdo. Mario, ¿qué pasa con Diego Felipe, el que maneja los hilos desde Bulgaria? Pues que sigue ahí imputado, que no tiene nada a su nombre y que se está investigando todo su entorno familiar y personal. Roberto plantea, buenas tardes. No sé si ya ha mencionado, pero ¿cuánto tiempo cree que dure en llegar a una negociación? ¿6 meses, 1 año, 2? Me gustaría su percepción. Depende de que se divida la causa. Mi voluntad es que sea lo más rápido posible. O sea, todas las acciones que estamos haciendo en el juzgado es para que vaya lo más rápido posible. O sea, yo coincido con ustedes en 2 cosas. En que Santiago Fuentes es inexplicable que esté en libertad, y la segunda en que se debe tramitar esto a la mayor brevedad posible. Gervasio es uruguayo y en algún momento cesa ese derecho a declarar, no sé en Uruguay, en España nunca, hasta el final puedes mantener, ¿no? ¿Vale? Pablo plantea que si no hay indagatoria, si hay una instrucción amplísima del procedimiento de todos los que les he dicho y va sumándose más gente, ¿no? Juan Carlos, después de la audiencia que se realizó, ¿para cuándo la próxima y en qué etapa sigue el proceso? En breve tendremos noticias y se las iré dando como pieza o como una reunión similar a esta. No se reclama por Arbit Change simplemente porque porque no hay suficientes personas que nos justifiquen ese proyecto en concreto, que no está metido ahora mismo en la causa, nada más, ¿no? Por una cuestión de mera intendencia, es decir, porque no tenemos suficientes reclamantes en Arbit Change, ¿no? Hubo relativamente pocos afectados o no se han organizado o no han contado con nuestro despacho. Rachi, de ese 150%, 145%, ¿cuánto crees que estaría un juez Hombre, pues yo creo que en este caso una cantidad bastante similar, sobre todo por la subida que ha experimentado el Bitcoin desde que ustedes lo entregaron, y por la que tuvo finales de abril, ¿no? Que superó los $60.000, como ustedes muy bien conocen. Valentín, quería saber si ya tenía acceso a la base de datos de contribución activa junto a los usuarios. Lo digo como en ese caso los pantallazos solo sirven para corroborar lo que es cierto. Correcto, efectivamente. Pero es que, además, por la protección de datos, nosotros no podemos reclamar en nombre de persona distinta que nos haya hecho el encargo y nos ha dicho por cuánto quiere reclamar. Pero efectivamente, se han comprobado. No han negado esa contabilidad en ningún momento ellos. Por ahora, como estrategia procesal, no la han seguido y no es previsible porque realmente existe. José Luis, si digo Felipe continúa con su broker, RevoTrade, pues si tiene pruebas me las hace llegar. ¿No? Julio plantea, la carta de poder de Lucas asociada es muy específica, cubre todos los presentes y futuros, todos los procedimientos dentro y fuera del país. Es un formulario PDF electrónico a rellenar e imprimir. ¿Podría redactar algo así para todos nosotros? Simplemente lo tienen ustedes, una cláusula de extensión, pero eso sí, todos los procedimientos presentes y futuros y en todos los países, eso en la vida lo haré. Todos los procedimientos vinculados a Arbistar en España, lo asumo, pero si algún abogado ha afirmado que va a llevar todos los procedimientos presentes y futuros en todos los países
contando que puede abrir piezas de blanqueo en todos y cada uno de los países a los que ha llegado el dinero, me parece un disparate. Julio, quería decir, Julio, por favor, le ruego, a título de pura curiosidad, que me haga llegar esa carta de Lucas y Asociados, que no los conozco, solamente porque estoy seguro que no pueden decir eso en todos los procedimientos y dentro y fuera del país. No puede decir eso porque sería un disparate, vamos, sería un trabajo, sería una estafa, porque imagínense ustedes, ¿no?, que el dinero llega a Bangladesh y tienes que abrir un procedimiento en Bangladesh, vamos. O sea, es que ningún despacho de España tiene operativa, o sea, ni siquiera las Big Four, los 4 grandes, podrían asumir una carta así, o sea, que me extraña mucho lo que me está contando. Pero bueno, vamos a, sobre todo para terminar, son más de las 9. Julio plantea una segunda pregunta. El monto total de los bitcoins de los clientes de Arangues y el monto total demandado por todos de otros bufetes. El de otros bufetes no lo tenemos y el de Arangues lo tenemos. Por favor, si me estás escuchando, José Miguel Taracena, ponlo, como tenemos una tabla de Excel, pon el precio del Bitcoin actual, el de hoy. Bueno, no pongas el precio del Bitcoin, perdón, pon el monto total de Bitcoin que representamos, los 1.700 y pico. Si puedes hacerlo rápido, como es un Excel y si estás ahí lo puedes hacer, genial, por pura curiosidad. Lo he dicho en otras reuniones, ha crecido, imagino, pero no es un dato que haya más que esconder, que por pura curiosidad pueden saber ustedes cuando quieran. Buenas tardes, gracias, doctor, por tanta dedicación. Le hago una consulta. Una vez había comentado que las personas de Argentina tenían que hacer un proceso o algo más para cobrar. Esto que sería como para adelantarlo. Mire, lo dejamos Benjamín, sobre todo porque esto y tal. En Argentina está el doctor Cañete, que le va a dar a los argentinos toda la información en su momento. Y no se preocupen, van a cobrar ustedes como todos. Y encima tenemos un despacho colaborador, insisto, el doctor Cañete, que les va a facilitar, ¿no? Lo digo también por agilizar un poco. Y Julio, la tercera pregunta, ¿por qué no han pedido, como han hecho otros bufetes, un registro en vídeo de la navegación del dashboard con un programa de pantalla como Safe Creative? Ahora que se ha borrado la página web de todas las transacciones, ¿qué pasa si la Audiencia Nacional pide algo así? No lo tenemos. Que de todas maneras, miren, Julio, es una cuestión puramente operativa, es que no hay posibilidad de que ningún juez, ningún letrado de la Administración de Justicia visione 1.710 dashboard con Safe Creative. Es que no habría tiempo, o sea, para hacerlo. O sea, que realmente lo están enviando y no se visiona, no se produce a su visualización si nadie duda de que ustedes sean afectados de Arbestar y que haya 1.700 afectados de Arbestar que reclaman con nosotros. Entonces, insisto, esa captura de pantalla y con vídeo y Safe Creative y tal, no se está ni siquiera luego aportando por determinados despachos. Si se tiene y la quieren conservar, estupendo, pero insisto, es que no la solicita la Audiencia Nacional porque es que no habría tiempo material de poner o sea, si no avanza el procedimiento con todos los medios que tiene la Audiencia Nacional, todo lo rápido que nosotros quisiéramos, si pusiéramos a un oficial y a un letrado de la Administración a visualizar y validar esos vídeos, o sea, imagínense, terminaría, entonces sí que les contestaría, ¿cuándo va a terminar el procedimiento? Pues en este siglo seguro que no, sería mi respuesta. En este siglo, a 8 horas de trabajo, con todos los de una sola persona, de un solo letrado, dando fe de todos esos vídeos, nada más que de los míos 1.700, ya les diría, este siglo no vamos a terminar, para el siguiente quizá. Entonces, es algo que es absurdo, ¿no? Simplemente, pero que es absurdo no porque lo diga yo, sino porque ustedes piensen lo que sería visualizar esos vídeos y dar fe por todos y cada uno de los afectados. No solo de esta plataforma, sino de todas. O sea, piénsenlo. Piensen cuánto se tardaría en eso, ¿no? Y en levantar un acta de eso, ¿no? Nosotros pasamos todo al juzgado de la forma... O sea, nosotros no lo pasamos como nos lo mandan ustedes. Nosotros lo que hacemos es una tabla de Excel y pasarle todos los datos de la forma más dinámica posible para que ellos puedan hacer las comprobaciones que estimen oportunas sobre esa tabla de Excel, aparte de mandarlo, obviamente, en el formato LESNET que requiere el juzgado. Abelio, ¿se tiene alguna ventaja los que estamos demandando y los que no? Bueno, la ventaja es fundamental. Los que no han demandado no van a cobrar. Quienes no denuncian no van a cobrar en ningún caso. Yo creo que eso sí lo deja claro. Las wallets frías no se pierden. Sí, me lo han dicho muchas veces. Solo se pierden cuando la llave es privada, 10 o 12 palabras, pueden tener acceso mañana. Pues miren, me lo han dicho muchas veces, insisto,
los peritos dicen que sí, que esas wallet frías están bloqueadas, que no es hot storage, sino que tiene una forma de conservación que impide que la puedan utilizar y que puedan estar entrando a ellas. Eso es lo que dicen. Bien, es una cuestión técnica, puramente informática. Lo hemos discutido ya en otras videoconferencias, videoreuniones. Pues ya le digo, ¿no? Usted escuchó en estos últimos días que un caso del FBI recuperó Bitcoin de una estafa donde lograron tener a la fuerza wallet fría. Insisto en lo mismo. Yo no soy experto en informática. No puedo decirle ni que sea posible ni que no. Le digo recuperarla sin su voluntad. Le digo que ahora mismo lo que se ha informado es eso, que ellos no pueden acceder y que nosotros no podemos acceder tampoco. Eso es lo que se ha informado por ahora. Si dice usted que la tecnología lo permite y el FBI lo ha conseguido, en este caso, desde luego, no ese es el informe que yo tengo. ¿Se unirán todas las plataformas de abogados? Bueno, no todas, o sea, se concentrarán las acusaciones en lo que su señoría estime respecto a nuestra petición. Es seguro que se van a concentrar, pero no sabemos en qué número y cuándo, y en breve, pero no exactamente cuándo. José plantea, última ronda ya de preguntas, dado lo avanzado de la hora. No sé usted cuáles son los puntos de la estrategia de defensa que están utilizando, lo hemos comentado ya a lo largo, sobre todo, ya les he dicho que están aduciendo que en su página web advertían de este peligro y que era bajo su cuenta de riesgo, ¿no? José plantea, ¿se sabe algo de las pesquisas de la unidad de delitos informáticos de modo operando de mucho? La verdad es que hay un informe enorme. RevoTrade lo vemos tranquilamente después. Y Julio plantea, por el modo operandi de los implicados, tomando el hecho de que ni siquiera han acercado a negociar, a pesar de que ya está el caso en la Audiencia Nacional, si les ve demasiado confiados en su estrategia, tienen alguna sospecha de que tienen una en la manga. Bueno, pongo en mi estado de vez en cuando una partida de ajedrez con el lema que nadie sepa cuál es tu próximo movimiento, ¿no? Aquí soy yo el que se va a coger a su derecho a no declarar, ¿vale? Vamos a terminar ya aquí la charla. La verdad es que les agradezco enormemente su confianza, que nuestra plataforma siga creciendo, que sigan valorando tan positivamente nuestro trabajo. Les reitero un llamamiento, si tienen ustedes pruebas, no sospechas, sino pruebas. Mire, Carlos, en tal evento, en tal país, se ha presentado como CEO o como consultor, don Santiago Fuentes Joven, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues, por favor, eso sí díganmelo, porque sería relevante de cara a la prisión preventiva, que me parece extraordinariamente importante conseguirla como ustedes, ¿no? O sea, conseguir la prisión preventiva y rápido es exactamente algo absolutamente en lo que estamos de acuerdo. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.